Pero aquí el protagonista es el Sí. No digo que... Vale, bueno, pues... Bueno, es un disco recopilatorio. Voy a poner el último disco de Lynyrd Skynyrd. Sí. ¿Te gusta Lynyrd Skynyrd? Sí. Sí. Te diré buenas noches porque es para tomar este de onda por la noche. ¿Nos ponemos esto? Sí. Ah, bueno, no hace falta. Ah, yo, no. yo sí me lo pondré, pero tú no. Vamos, como quieras. Diremos que naciste en Denia en el año 68. Sí. Vale. Vale, pues empezaríamos con... Yo tengo que pongo también. Con Me este, quedo, sí. quedo más guapo. Venga. Y luego hablo con él. Solo con él, sí. Con Miquel. ¿Se acoplarán los móviles? ¿Eh? ¿Se acoplarán los móviles al...? No sé, no creo. Espera, no te escucho. Mientras no suenen. No, no, digo por si se Ah, acopla. mientras que no suene, No, claro, no. eso es fundamental, sí. Mientras que no suene no hay problema. Vale. Sí. Vale, pues vamos allá. Very good. Este es uno de los grupos clásicos sureños, Lynyrd Skynyrd, lo que es su último disco. Vamos a recibir, como se lo merece, a nuestro invitado, a Miquel Silvestre. Hace tiempo que no le veíamos, aunque sí le hemos hecho entrevistas a lo largo de su recorrido alrededor del mundo en moto. Es la segunda vez que le tenemos físicamente aquí en el programa, en Levando Anclas, a Miquel Silvestre. ¿Qué tal estás, Miquel? Buenas noches. Buenas noches, estoy muy bien. Encantado de estar aquí, ya sabes que para mí es un placer. Ya, bueno, y siempre cargado de energía. No sé cómo lo haces, pero das vueltas al mundo, te dedicas a escribir el blog que tienes por otro lado, y además libros, porque según vas dando la vuelta al mundo también vas editando libros, ahora tienes varios proyectos de edición inmediata, además estás escribiendo algún otro libro más, y es que más que viajero, no lo sé, pero sobre todo te consideras escritor, ¿verdad? Sí, esa es mi vocación, ese es mi objetivo y mi compromiso, escribir y tratar de hacerlo lo mejor posible, trasladar al lector la realidad de un mundo pues muy complejo, pero muy interesante. Sí, porque escribías antes novelas de ficción y descubriste que para encontrar verdaderas historias te tenías que mover, y para eso elegiste un vehículo que es la moto. Sí, bueno, hay quien piensa que a lo mejor es que soy muy vago para imaginarme ya argumentos de ficción, pero lo que es cierto es que cuando empecé a moverme en moto y a viajar me di cuenta que cualquier cosa que yo me imaginara sería débil, quedaría un argumento pálido ante lo surrealista de las cosas que veía cada día. ¿Por qué el moto? Recuerdo que te fuiste por primera vez en abril de 2008 a la Toscana, que por aquel entonces apenas habías viajado, ¿no? Sí. Pero algo te pasó en ese recorrido a la Toscana que te revolucionó. Pues sí, yo recuerdo que mi primer viaje al extranjero fue el 15 de abril de 2008 y desde entonces, pues mira, 90 países llevo ya, ¿no? Una cosa así. Y cada vez, bueno, pues te has ido más lejos hasta dar la vuelta al mundo. Sí, bueno, mi objetivo nunca fue dar la vuelta al mundo como hipotético reto, ¿no? Sí, ha sido una consecuencia del proyecto de la Ruta de los Praderos Olvidados que también conoces.
Sí, la ruta de los exploradores olvidados, que la comenzaste yendo hacia Cabo Norte. Sí, la comencé yendo hacia Noruega, la península escandinava, pues porque el primer explorador de la lista era Algazal, que era un embajador de Ramán II en el siglo IX. Se fue a visitar a los vikingos y a reportar cómo eran aquellos tipos, ¿no? Entonces, bueno, la crónica de Algazal nos ha llegado por fuentes indirectas, no la escribió él, se la contó a alguien, como hizo Marco Polo, ¿no? Y no queda muy preciso cuáles fueron los lugares que él visitó, cuáles fueron, pero hay visos de que pudo llegar hasta la península escandinava. Entonces, bueno, pues la península escandinava estaba ahí, Cabo Norte está un poco más al norte, y como es un destino mítico para los motoristas, pues hasta allí me fui. Sí, saliste de Madrid en julio de 2011, llegaste hasta Cabo Norte, bueno, lo hiciste todo en la memoria de Algazal, este embajador musulmán del Andalus en tierras vikingas en el siglo IX, y luego regresaste por las repúblicas bálticas, paraste en Budapest, en donde recordaste Ángel Sandbridge. Sí, Ángel Sandbridge no es que sea un explorador, pero bueno, como yo hablo en general de tipos bravos y tipos valientes, tipos que siguen su destino y su propio camino, sin importar las consecuencias, Ángel Sandbridge era, durante la Segunda Guerra Mundial, era agregado de negocios en la embajada española, de facto era el embajador, porque el embajador había sido retirado, y tomó la decisión bajo su responsabilidad de expender o expedir pasaportes españoles a los judíos de Budapest. Salvó 5.200 judíos del Holocausto, aprovechándose de una triquiñuela legal que se sacó de la manga, ¿no? Y fue rescatar un decreto de Primo de Rivera, que ya estaba derogado, pero que concedía la nacionalidad española a los judíos sefardíes. En Hungría no había apenas judíos sefardíes, pero los alemanes ni sabían que el decreto estaba derogado, ni sabían que no había sefardíes. Entonces le concedieron una autorización para extender 200 pasaportes, y él lo que hizo fue otra trampa, y fue extender pasaportes por numeraciones, es decir, la numeración 1 hasta el número 200, y así hasta 5.200. De esta manera salvó, como dices, a 5.200 judíos húngaros que iban a ser reportados al campo de exterminio de Auschwitz. El caso es que seguiste con tu moto y en septiembre estabas en Formigal, en donde reanudaste de nuevo la marcha, y esta vez sí para dar la vuelta al mundo en la compañía de Alicia Sornosa, sí, que también terminó esta vuelta al mundo. Y ambos, bueno, pues fuisteis por Italia, pasasteis a Egipto, Sudán, Etiopía, en donde visitasteis la tumba del jesuita madrileño Pedro Páez, que fue el primer europeo que certificó el nacedero del Nilo Azul. Por aquel entonces me acuerdo que te llamamos por teléfono. sí. Y también recuerdo que comentaste que una de las rutas más salvajes que habías realizado era la que iba una parte de Kenia, ¿no? Sí. Frontera con Somalia. Frontera con Etiopía. Con Etiopía. Es la pista de Moyale, son unos 500 kilómetros sin asfaltar, muy duros. Ese era, yo creo que ya es el último gran desafío africano que queda en la costa este, y la están asfaltando, o sea, lo están trabajando los chinos, y cuando termine la carretera, bueno, supongo que será un enorme avance bueno, a lo mejor no tanto, ¿no? Pero bueno, será un avance o un progreso para las comunidades que viven en el norte de Kenia, pero el reto del viaje overland por África pues quedará bastante descafeinado, ¿no? Porque sin esa pista que se traga literalmente los vehículos, pues todo va a ser un poquito más sencillo. ¿Alguna vez te has desesperado? No sé si en esta pista o en otras. Todos los días me desespero. Sí. ¿Y cómo vences la desesperación? Pues porque no me queda más remedio que seguir para adelante. Porque dicen, ¿tú qué haces? ¿No? Pues si estoy en las selvas de Borneo y me desespero, pues ya ves de qué me sirve, ¿no? No me queda más narices que seguir, ¿no? Y entonces, una vez, como dice un amigo mío, una vez en el laberinto, lo mismo da blanco que pinto. O sea, si estoy metido en el ajo, ya no puedo echarme para atrás. O sea, la única salida que tengo es continuar y apretar los machos y levantar la moto y seguir. No me quedan más narices. O sea, no puedo llamar a mi mamá. Ya, ¿y cuál es el momento de estos, en esta vuelta al mundo, la última, en la última travesía que has realizado, esta larga travesía? ¿Cuál ha sido el momento ese como más desesperante, de eso de dejar la moto, empezar a caminar por la carretera, que no sé si te ha pasado eso, ¿eh? Empezar a caminar y decir, bueno, ¿yo qué pinto aquí? ¿Qué hago ahora? ¿Me paro? ¿Tengo que reflexionar? ¿Cómo salgo de esta? Pues lo curioso es que ¿Te ha pasado esa situación? en esta vuelta al mundo no me ha pasado. Ajá. O sea, han sido 14 meses muy intensos, de bastantes dificultades, pero estaba tan convencido de lo que estaba haciendo. Y ya después de ya varios años viajando por el mundo en moto, lo que he descubierto es que siempre hay una solución para todo, salvo para un accidente grave o para la muerte, ¿no? Que cualquier avería se puede resolver teniendo tiempo y paciencia, que una dificultad burocrática o el mal tiempo
Todo eso tiene solución. No estamos hablando de unas vacaciones de 15 días, estamos hablando de un proyecto de entre 15 y 18 meses. Hay tiempo para resolver los problemas, ¿no? Entonces, no me he encontrado en una situación de esas de desesperación. No, además, como yo soy escritor, pienso que cuando las cosas se ponen mal dadas es cuando más interesante resulta, ¿no? Mi relato se enriquece. O sea, cuanto peor, mejor a veces. Sí, por supuesto, claro. Lo que la gente no quiere leer es un libro de mis vacaciones por Italia, ¿no? Lo que quieren ver es un tipo sufriendo en África, levantando la moto, sacándola del barro, expuesto a peligros, a riesgos, en fin, estas cosas. Y luego, además, lo más interesante es que lo vean desde el punto de vista de un tío que no es MacGyver. O sea, yo era un oficinista. O sea, ver que una persona normal deja el traje y la corbata y se sumerge en África solo y en moto, y cómo va resolviendo sus problemas, que los podías resolver tú, que los podía resolver cualquiera, eso es lo que creo que convierte mi relato en lo más interesante, ¿no? Es decir, cualquiera se puede poner en mi piel. Eres una persona, ya hemos dicho, con bastante energía, muy inquieto, se nota que eres bastante inquieto, pero sin embargo igual estos viajes te han hecho ser muy paciente. Yo soy impaciente, pero es como te digo antes, o sea, ¿de qué me sirve desesperarme? O sea, Digo que igual te han hecho ser más paciente. Hombre, me han hecho comprender que no hay soluciones inmediatas para todo. O sea, que a veces en el mundo occidental nos desesperamos porque las cosas las queremos para ayer. Y eso no se puede dar. Sobre todo no se puede dar en determinados países donde el tiempo es un concepto mucho más elástico y relativo del que aquí tenemos, ¿no? O sea, para un paisano que vive en una comunidad de chozas de barro y que cada día es idéntico al anterior, o sea, mañana es una palabra que tiene mucho menos sentido que para ti. O prisa, o sea, prisa mata, amigo. Bueno, eso lo aprendes enseguida, entonces, en el viaje. Enseguida, inmediatamente. Sí. ¿Cómo has hecho vos para pasar de continente a continente o como para embarcar tu moto de un lugar a otro? Por ejemplo, una vez que llegaste a Kenia, saltaste hacia Bombay, hacia la India. Sí. ¿Cómo lo has hecho? Y bueno, luego incluso, ¿cómo has llegado hasta Manila? ¿Por qué has ido hasta Filipinas en moto? Pues con una palabra mágica que se llama dinero. No, ahí además tengo que Pero no te sobraría demasiado dinero. No, ahí además, porque los saltos intercontinentales son siempre lo más caro de una vuelta al mundo. He contado con ayuda, sobre todo, si me permite decirlo, Productos Cárnicos Salami de Cantabria ha sufragado casi todos los saltos marítimos de la moto. Entonces, supone una complejidad muy grande porque la moto no es una mercancía cualquiera, no es un granel. Primero, es un objeto relativamente pequeño, para las grandes navieras o los grandes consignatarios no es rentable, no es una tonelada de frutos secos. Por otra parte, es un vehículo a motor, con lo cual lleva una complicación burocrática muy importante, ¿no? Es decir, es un vehículo que tienes que importar en un país temporalmente para que circule, ¿no? Normalmente, si la mandas por avión, están catalogadas como mercancías peligrosas y te requieren que se empaquete en el mínimo volumen posible. Eso exige que desmontes la rueda delantera, también te exigen que drenes los líquidos. En fin, y luego tienes que repetir la operación a la inversa. O sea, tienes que volver a montar la rueda delantera, tienes que volver a poner la pantalla, tienes que encajar las pastillas de freno, los discos, volver a echar gasolina, en fin, es una complicación. Pero que algo le cuesta, ¿no? O sea... ¿Cómo hiciste, por ejemplo, para pasar desde Sandakan? ¿Cómo hiciste para montarte en un ferry con la moto e irte hacia Mindanao? Quiero decir, desde Sandakan creo que está en Borneo, sí. En Borneo, ¿no? ¿Cómo lo hiciste para llegar hasta la isla de Mindanao? Bueno, eso la verdad es que como todo lo tengo filmado, se puede ver en mi canal de YouTube, se puede ver exactamente cada uno de estos pasos cómo ha sido. Mi llegada a Filipinas, que ya te comenté que es la primera vez que se llega en moto a Filipinas. Sí, hicimos una conexión cuando llegaste a Manila. Pues yo cuando salí de España dije que iba a llegar a Filipinas, pero no sabía cómo hacerlo. O sea, yo siempre dije, yo voy a llegar, no sé cómo lo voy a hacer, pero llegaré. ¿Por qué era fundamental llegar a Filipinas? Hombre, pues por la historia española de Filipinas. Yo no puedo hablar de una ruta de exploradores olvidados sin mencionar a los exploradores más olvidados de todos, que son los que han estado en Filipinas. Son 350 años de presencia española allí. Las islas descubiertas por Fernando de Magallanes en 1521, bautizadas como las Islas del Poniente, el enclave asiático español más importante. Y bueno, pues vinculado a personajes como Elcano, como a Miguel López de Legazpi, fundador de Manila, o a Andrés Urdaneta, o sea, vascos ellos,
que fueron los que posibilitaron la presencia española en las Islas Filipinas. Entonces, Filipinas era un objetivo esencial. Sudamérica siempre está ahí, no he hecho Sudamérica, todo el mundo conoce ya que tenemos mucha historia, pero lo de Filipinas está bastante olvidado, por eso era esencial. Sí, pero si nadie había llegado, te lo tenías que construir todo, ¿no? Hombre, sí, porque, claro, yo normalmente se mira en internet quién lo ha hecho antes y cómo lo han hecho antes para poder encontrarlo. Yo encontré cero información, no había nadie que lo hubiera hecho, o por lo menos nadie que lo hubiera documentado, ¿no? Entonces, como yo defino a los exploradores, para mí un explorador es quien abre una ruta nueva y la documenta. Yo por eso me considero explorador, porque he abierto la ruta a Filipinas en moto y además la he documentado. Siguiendo mi estela se puede volver a repetir el viaje.